tengo que arrancar porque la verdad que tengo una mala suerte terrible. Pero bueno, vamos con prueba. El tema de hoy va a ser prueba. La prueba está en los artículos 1019, 1020 y 1021. El concepto. El concepto de prueba lo vamos a ver según está en el libro de Borda. Y también tenemos los temas de la Constitución, la cuestión constitucional, que está en el artículo 75, inciso 12, 75, inciso 12 de la Constitución Nacional. Con respecto a la prueba es un tema que también ustedes la van a ver en los códigos procesales. La regla general de prueba es que se llama el onus probandi. ¿Y qué significa esto del onus probandi? Significa que quien alega un hecho, quien sostiene un hecho, por ejemplo, en un expediente judicial, es el que tiene que probarlo, es el que tiene que fundarlo. Por ejemplo, en derecho contractual, quien invoca un derecho contractual, quien invoca un derecho derivado de un contrato, debe probar la existencia del contrato. Eso se llama onus probandi. Quien invoca un derecho debe probarlo. A su vez, si el demandado alega otro hecho en el expediente judicial, por ejemplo, un hecho que extingue el contrato o que modifica el contrato, también debe probarlo. Es decir, estamos hablando de prueba. Estamos hablando de una regla general de prueba que se llama onus probandi. Ese onus probandi significa que quien invoca un hecho debe probarlo. Si lo invoca la parte actora en un expediente, debe probarlo. Y si el hecho lo invoca la parte demandada, también debe probarlo. ¿Y cómo lo deben probar? Aportando las pruebas que tengan en su poder. Y también existe en la jurisprudencia y también en el Código Civil y Comercial lo que se llama la carga dinámica de la prueba. ¿Qué significa esto? La carga dinámica de la prueba. Significa que aquel que esté en mejores condiciones es el que debe producirla. Aquel que esté en mejores condiciones. Generalmente en los expedientes judiciales se pone que va a estar en mejores condiciones va a ser quien debe probarla. Por ejemplo, en un expediente de mala praxis, el onus probandi va a estar a cargo de la demandada, ya sea del hospital, del médico, del sanatorio, de la obra social, etc. Si se pone en el expediente la carga de quién o a cargo de quién va a estar la prueba. Reitero, estamos viendo temas de prueba. ¿Cuál es la regla general que nos marca el Código Civil y Comercial? La regla general está en el artículo 1019 del Código Civil y Comercial. Ahí ustedes pueden ver el artículo en el Código Civil que dice que los contratos pueden ser probados por todos los medios aptos para llegar a una razonable convicción, según las reglas de la sana crítica y conforme a lo que disponen las leyes procesales, excepto disposición legal que establezca un medio especial. Hay una limitación que significa que los contratos que sea de uso instrumental no pueden ser probados exclusivamente por testigos. ¿Qué significa todo este barurdo del artículo 1019? En principio, cuando el artículo 1019 dice por todos los medios aptos, los medios de prueba son lo que ustedes pueden ver en una demanda judicial, ya sea en la demanda o en la contestación. ¿Por qué? Porque cuando se inicia una demanda o cuando se contesta una demanda, se ofrecen medios de prueba. Los medios de prueba son, y lo van a ver también en los códigos procesales, por eso este tema está muy emparentado con lo procesal. Es decir, el Código Civil está regulando temas del derecho de forma, que está delegado a las... Pero por eso es una de las críticas que se hizo a este código, porque se mete en algunos temas que... Perdón, profesor,
Sí, Vanina. Disculpe, hay gente que está esperando todavía ingresar. Bueno, Vani, ¿por qué no tenés la cámara? No me funciona, ¿No te funciona la cámara? no, porque estoy en una computadora de escritorio. Ah, ¿y no te funciona la cámara? No, no funciona. Ah, qué desastre. ¿Y el celular tampoco? ¿O usás siempre la computadora? Uso la computadora para tomar notas ahí. Para tomar nota, está bien, bueno. Vamos a admitir a estos compañeros que se quieren sumar a la reunión. Pues recuerden que me están dando muy, muy mal esto. Bien, ya debería reiniciar, pero ya estamos tan tarde que ya la verdad que ni me da para reiniciar. Eh, bueno, sigo con la clase, si no me distraigo. Vamos. Con respecto a los medios de prueba, los medios de prueba son, y lo van a ver tanto en una demanda como en una contestación, en la demanda van a ver que se hace un relato de los hechos y luego se ofrece prueba para probar esos hechos. Es decir, lo que se dice es probarlo. Y, por ejemplo, entre los medios de prueba están la prueba documental o instrumental, la prueba confesional, la prueba testimonial, la prueba pericial, la prueba confesional, etcétera. Esos son todos medios de prueba. Y ustedes tienen que diferenciar los medios de prueba de los modos de prueba. ¿Por qué? Porque no es lo mismo un medio que un modo. El medio, los medios de prueba lo prescribe el Código Civil y los modos de prueba lo regula el Código Procesal. Y ustedes me dirán, ¿cómo yo sé la diferencia entre un medio y un modo? Pues bien, si ustedes dicen la prueba testimonial, ¿qué es la prueba testimonial? Está en el Código Civil. Pero si ustedes ven cómo debe producirse esa prueba testimonial, está en el Código Procesal. Por ejemplo, eh, para los contratos dice el Código Civil en el artículo 19, no podrán probarse exclusivamente por testigos, dice el artículo 1019. Eso es medio. Y el modo, y bueno, si ustedes ven el Código Procesal en la parte de prueba testimonial, dirán que por un juicio ordinario no podrán ofrecerse más de 8 testigos por cada parte. Eso es el modo de producción de la prueba. ¿Cómo? Y los testigos deberán estar en el juzgado media hora antes de la audiencia, o deberán estar en el horario justo, o deberán presentarse, si no lo hacen, a través de la fuerza pública. Eso es como el código procesal o de forma regula la prueba testimonial. Entonces, diferencien el modo del medio. El modo es la forma y el medio es el código de fondo, que es el código civil, que son los artículos que estamos viendo acá. También dentro de los medios de prueba está, o les dije, estaba la prueba documental o instrumental. ¿Qué son la prueba documental o la prueba documental? Bueno, son documentos. Y los documentos los podemos dividir en documentos o instrumentos públicos y privados. Los públicos están en el artículo 290 del Código Civil. Los públicos son aquellos documentos, los instrumentos públicos son aquellos documentos que gozan de autenticidad. Por ejemplo, una escritura pública. Eso es un documento público. Tienen una autenticidad per se. No necesitan ser validados por otros medios. Entonces, dentro de la prueba instrumental, tenemos los instrumentos públicos que están regulados en el artículo 290. Luego también dentro de la prueba instrumental tenemos los instrumentos particulares, firmados y no firmados. Los instrumentos particulares, firmados y no firmados están en el artículo 287 del Código Civil. ¿Cuáles son los instrumentos firmados? Bueno, los instrumentos firmados son generalmente los instrumentos privados o también llamados documentos
privados. Y los no firmados son documentos que son, por ejemplo, las entradas de un espectáculo público, por ejemplo, el boleto del colectivo cuando había boleto, es decir, el ticket que te dan por comprar en un kiosco, esos son documentos no firmados y son instrumentos particulares. Entonces, dentro de la prueba tenemos la prueba documental o instrumental. Dentro de la prueba instrumental tenemos instrumentos públicos e instrumentos instrumentos particulares. Dentro de los instrumentos particulares tenemos los documentos privados y los instrumentos no firmados, por ejemplo, un ticket o un boleto. ¿Hasta acá se va entendiendo o es medio jeringoso? ¿Venimos bien? Vamos, Eliana, me da lo que hay, Eliana. Ahí firme frente al pueblo. Bien, Eliana. Bueno, solamente me queda admitir a uno que no lo puedo admitir, pero que bueno, de alguna manera ahí está, ahí lo puedo admitir. Bien. Admitir a todos. Ahí me está dejando, pero me anda muy mal mi compu. Tendría que haberla reiniciado, pero bueno, ya es medio tarde. Bueno, seguimos. Una acotación, yo la clase la vengo siguiendo en el manual de Borda, esto está en la página 110. Es más fácil cuando uno lo escucha y lo va leyendo también, por si alguien quiere bueno, pues abrir el manual. Bien, gracias. Desarrollado ahí, página 110. 110, perfecto. Y lo que voy diciendo se amolda lo que está. Buenísimo, Eliana, porque no lo encontraba, gracias. De nada. Gracias. Bien, Eliana, vamos a tener que darle un premio, Eliana. Por lo menos un punto o dos. Bien, entonces. Vimos instrumentos particulares, firmados y no firmados. Luego también tenemos otros medios de prueba en cuanto a lo instrumental, que son los libros contables y la correspondencia. Con respecto a los libros y registros contables, lo tenemos en el artículo 320. ¿Quiénes son los obligados? Bueno, personas jurídicas privadas, titulares de empresa o establecimientos comerciales, industriales, agropecuarios, etc. ¿Quiénes están eximidos de los libros y registros contables? Bueno, nosotros, los abogados profesionales liberales y actividades agropecuarias. ¿Cuáles son los registros indispensables? El libro diario, el inventario y el balance. ¿Y cómo es su valor probatorio? Bueno, sirve como un medio de prueba de los contratos. Entonces, tenemos otros medios de prueba, artículo 320, libros y registros contables. Y también dentro de otros medios de prueba tenemos la correspondencia, que está en el artículo 318. La correspondencia se puede presentar como prueba, y puede presentarla como prueba, por ejemplo, el destinatario. La correspondencia confidencial no puede ser usada sin consentimiento del remitente, y se puede utilizar, con respecto a la correspondencia, los email y el WhatsApp. Eso es básicamente el artículo 1019 del Código Civil y Comercial. Vamos con el artículo 1020, que se refiere a los contratos formales y cómo es la prueba con respecto a estos contratos formales. Los contratos, en los cuales la formalidad es requerida a los fines probatorios, puede ser probado por otros medios, inclusive por testigos. Recuerden que el tema de prueba que estamos viendo se relaciona con otro tema que creo que lo iban a ver el día lunes, pero que entre otras cosas no se pudo ver por el tema del parcialito y por algunos temas que pasó con el tema del parcialito, que se estaban pasando las preguntas o algo así. Creo que me comentaron algo de eso, que bueno, que hubo una especie de problemita referido a quizás al tema de la buena fe y de la ética, en el sentido que no estaban siendo muy, como que no estaba siendo muy correcto las respuestas para el parcialito y que se estaban pasando las preguntas. Algo así me parece que fue lo que pasó y que provocó que no se pudiera dar el tema de forma. Algo así me contó la doctora de Lepiane. Pero bueno, sigamos con la clase de hoy que tenemos mucho para ver. Bueno, con respecto a lo que estábamos diciendo,
el artículo 1020 nos habla de esta temática referida a los contratos formales, las pruebas de los contratos formales. La prueba con respecto a la forma es fundamental porque la forma de los contratos en particular, se hace para que la prueba sea más fácil de llevar y de llevar a cabo y de alcanzar la probanza con respecto a la existencia del contrato. ¿Por qué yo tengo que probar un contrato? Básicamente para probar, en primer lugar, la existencia, es decir, que el contrato existe. Y luego para determinar el alcance de las cláusulas que están controvertidas o de los puntos que están controvertidos. Es decir, que una de las partes entiende o interpreta una postura y la contraparte entiende otra postura. Entonces, la forma es fundamental. Y dice el artículo 1020 que los contratos en los cuales la formalidad es requerida a los fines probatorios puede ser probada por otros medios. Es decir, se estableció determinada forma. Ok, esa forma no está siendo cumplida o no se pudo cumplir. Bueno, entonces, para probar ese contrato que tenía una forma determinada, pero que esa forma no se cumplió, pues bien, el contrato no es nulo por el tema de la formalidad, porque la forma se estableció ad probationem, no ad solemnitatem. Si era ad solemnitatem, y lo van a ver en la clase siguiente, no en la del lunes que no se pudo, si es ad solemnitatem la forma, si no se cumple con esa forma, no puede ser probada de otra manera. Por ejemplo, va a ser tema de forma, pero les adelanto 3 pavadas. Si ustedes tienen, por ejemplo, un contrato de donación, el contrato de donación tiene que ser hecho por escritura pública. Ahí ustedes ven que se utiliza un instrumento que hablamos de prueba y que ese instrumento se hace bajo pena de nulidad. Es decir, que si no se cumple con la forma, el contrato no vale, no existe, no produce efectos jurídicos. Bueno, entonces, si yo quisiera probar el contrato de donación por otra forma, ¿podría? Pues no puedo, porque la forma que se estableció fue ab solemnitatem. Ok, pero hay otros contratos en cuanto a la forma que sí pueden ser probados por otros medios, que son los contratos ad probationem. Esos contratos son los que se refiere el artículo 1020, es decir, que pueden ser probados por otros medios. ¿Y por qué pueden ser? ¿Por qué yo tengo que probarlo por otros medios? ¿Por qué? Porque, dice el artículo 1020, puede haber una imposibilidad de obtener la prueba legal. Imposibilidad. ¿Qué significa esto de la imposibilidad? Y puede haber el contrato que tenía determinada forma se me perdió o hubo un incendio y se me quemó, entonces lo perdí, o me lo robaron, o se destruyó. Entonces, como la forma era ad probationem, podré probarlo de otra manera. Entonces, los supuestos del artículo 1020, que ustedes quizá lo están viendo, son: el primero, imposibilidad. Y les di las imposibilidades: pérdida, robo o destrucción del documento, y necesariamente no implica que sea un caso fortuito. El segundo supuesto por el cual no se puede cumplir con la formalidad es el principio de prueba instrumental. El principio de prueba instrumental está referido a ya les digo, el principio de prueba instrumental está referido a, por ejemplo, un instrumento que, por ejemplo, en un contrato de locación. Un contrato de locación. Eso es principio de prueba instrumental. Un contrato de locación. El contrato de locación se me perdió. Me lo robaron, etc. Pero el contrato de locación había que hacerlo por escrito
y no lo tengo por escrito porque me lo robaron, se me perdió, hubo un incendio, se destruyó, etc. ¿Cuál sería el principio de prueba instrumental para probar ese contrato? Por ejemplo, los recibos del alquiler. Los recibos del alquiler estarían probando la causa de ese contrato y el objeto de ese contrato. Entonces tengo las partes, tengo el monto con el recibo, tengo el plazo que estoy pagando el mes de abril o el mes de mayo 2026. Entonces, el principio de prueba escrito es: no tengo el contrato propiamente dicho por el primer requisito, que es la imposibilidad, pero tengo el segundo requisito, que es la prueba instrumental, el principio de prueba instrumental. Otro de los supuestos del artículo 1020 es el comienzo de la ejecución. Es decir, no tengo el contrato, no tengo la formalidad, pero las partes empezaron a desarrollar ese contrato. Por ejemplo, una parte ya cumplió con su prestación. Por ejemplo, el locatario pagó el primer mes sin instrumento escrito. Entonces, el principio de ejecución, que el contrato se empezó a desarrollar, me está dando la pauta que existe un contrato. Y lo estoy probando con que el inquilino me pagó el primer mes. Otro de los supuestos del artículo 1020 son los vicios del consentimiento. ¿Cuáles son los vicios del consentimiento que impiden tener o cumplir con la formalidad? Bueno, los vicios del consentimiento son la simulación, el dolo, el error, la violencia, la falsedad, y todos estos vicios admiten todo medio, porque al haber estos vicios no es fácil tener alguna prueba de ellos. Entonces, los supuestos del artículo 1020 son aquellos supuestos en donde no se pudo alcanzar la formalidad exigida por el contrato. Y esos supuestos son imposibilidad, principio de prueba instrumental, comienzo de ejecución y vicios del consentimiento. Y por el otro lado, y como les había anticipado, los contratos formales, solemnes, no admiten ningún tipo de supuesto, como los que acabamos de ver. En estos casos, directamente, si no se cumple con la forma, no se pueden probar por otros medios. O sea, ni siquiera en los casos de vicios del consentimiento. Los contratos formales solemnes. Sí. Imagínate que yo le pongo un revólver en la cabeza a alguien, está claro que el consentimiento está viciado, y lo obligo a firmar el contrato. No admite ni siquiera que la persona que fue violentada pueda probar que fue violentada. Claro, pero ahí el contrato, cuando hay un vicio del consentimiento, no estaría dado el tema de la forma, porque no es necesario la forma en ese tipo de contrato, porque está atacado por la nulidad, por el consentimiento. O sea, vos para que un contrato sea válido, tenés que tener los elementos esenciales: objeto, causa, consentimiento. Ahí no tendrías consentimiento con el vicio, porque claro, si lo estás apuntando con una pistola, o lo estás violentando, o lo estás amenazando, o le provocas un error insalvable, etcétera, no habría un tema de forma ahí, sino estaría atacada la propia voluntad, porque estaría viciada. Y ahí se admite cualquier medio de prueba, porque recién había dicho que para los contratos formales solemnes no se admitían las excepciones del artículo 1020, de 10.020. Claro, por supuesto, de poder tener otra prueba para probarlos, valerse de otra prueba. En el caso de los formales solemnes, sí o sí tenés que cumplir con la solemnidad, con la prueba. Si te dicen que la donación tiene que ser por instrumento público, no hay tutía. Tiene que estar el instrumento público, tiene que estar la escritura, tenés que haber concurrido un escribano. Si no, no hay forma de salvarlo. A diferencia de los contratos formales ad probationem, que sí admiten esos supuestos. Es decir, el principio de prueba por escrito,
y la imposibilidad de tenerlo, etc. Y quizás quedaría mucho más palpable si se pudiera haber visto forma la clase pasada, porque ahí quizás la prueba va más enganchada de hecho la prueba va enganchado a la forma. Gracias. No, gracias a vos por la pregunta, que siempre vienen bien tus preguntas. Otro tema que también que viene bien. A ver, estamos con la prueba instrumental de, esperen, principio de prueba instrumental, 1020, perfecto, supuestos, y vamos con el principio de prueba instrumental. Principio de prueba instrumental. El artículo 1020, en el segundo párrafo, lo que menciona es que cualquier instrumento que emane de la otra parte, de su causante o de parte interesada en el asunto, que haga verosímil la existencia del contrato. ¿Qué es esta segunda parte o segundo párrafo del artículo 1020? Este segundo párrafo del artículo 1020 nos marcan dos requisitos. El primero, el instrumento, el documento, debe emanar de la contraparte. Y si la contraparte dejó de estar en este mundo, de su causante, de los herederos o de alguna parte interesada. No se exige la firma. Pues estamos hablando de ad probationem. Entonces, el instrumento debe emanar de la contraparte. Y segundo requisito para el principio de prueba instrumental, debe hacer verosímil el contrato. No probar su existencia, solo hacerlo plausible. ¿Recuerdan cuál era el principio de prueba instrumental? Por ejemplo, para probar que yo hice un contrato de espectáculo público, yo tengo, por ejemplo, el boleto. El boleto es mi principio de prueba instrumental. Entonces, ¿qué es lo que exige? ¿Cuáles son los requisitos del principio de prueba instrumental? El instrumento debe emanar de la contraparte, es decir, debe emanar, por ejemplo, de mí, que soy el espectador, que estoy alegando que existe, y también debe hacer verosímil el contrato. Si yo tengo un boleto de hace 40 años atrás, no voy a poder probar el contrato de espectáculo público porque el boleto por la fecha no da. ¿Cuál es el alcance de ese instrumento, de ese boleto? Cualquier instrumento, público o privado, todo documento impreso, registros visuales, auditivos, documentos digitales, correos, o sea, todos estos documentos nos sirven como principio de prueba por escrito para probar la prueba instrumental, el principio de prueba instrumental. Yo no tengo el contrato, pero tengo otros elementos que probarían ese contrato. Entonces, ¿qué me servirían? Todo documento, toda impresión, todo registro visual o auditivo, todo documento digital, todo correo electrónico. Me lo mandaron por correo electrónico, el vínculo jurídico. No tengo el contrato, lo perdí, pero tengo un correo electrónico. Yo hice un autoplan. Uy, pero perdiste el autoplan, perdiste el documento. No te encuentro en el plan de, pero tengo el correo que hicimos con la concesionaria de autos, que estaría probando el vínculo jurídico. Yo, por X razón, se me borraron los mails, se me perdió, se me incendió mi casa, etcétera. Pero tengo el vínculo jurídico de que contraté. Entonces, el principio de prueba instrumental son todos elementos que sirven para probar el vínculo jurídico ante la falta o inexistencia del contrato propiamente hecho, porque hubo una imposibilidad de tenerlo, como habíamos visto anteriormente. Todos los medios de prueba son admisibles, incluso la prueba testimonial. Pero con respecto a la prueba testimonial, el artículo 1020 hace un límite. No puede por sí solo probar el contrato. O sea, si no tengo el contrato con los recados propios, lo puedo probar con otros medios. Testimonial sí, pero no solo la testimonial. O sea, que no pueda probar solamente con testigos. ¿Por qué? Y porque los testigos pueden ser influenciados,
pueden ser manejados. Entonces, esa prueba es mirada con mucha particularidad. Por eso no se la admite como única prueba. Tiene que haber otros medios. Que es como para evitar estafas, ¿no? Y claro, tal cual, porque vos pensás que yo me pongo de acuerdo con 3 o 4 amigos y te pruebo un contrato que existe, un contrato que está discutido, yo me junto con varios de ustedes y digo, bueno, nos ponemos de acuerdo y probamos un contrato, está mal. O sea, a todas luces dicen, bueno, si no tenés otro elemento, solamente con la prueba testimonial no alcanza. Buscate otra cosa. Y a tales efectos, por ejemplo, hay un fallo de la Cámara Comercial del año 2016 que señaló que el principio de prueba instrumental es un comienzo de prueba que abre el acceso a todos los medios, pero no acredita por sí la verdad del contrato. Un fallo de 2016 de la Cámara Comercial de la Sala C. El principio de prueba instrumental es un comienzo, pero no acredita solamente la verdad del contrato. Luego tenemos el tema de los contradocumentos. Los contradocumentos están vinculados con el tema de la simulación y los negocios complejos que contradicen otros instrumentos. Y el Código Civil los regula en los artículos 298 y 319. Y el contradocumento podría ser, por ejemplo, en una simulación, hacemos de cuenta que yo te vendo algo, pero es de mentirita. En el fondo tenemos un contradocumento que prueba todo lo contrario, que el bien nunca salió de mi poder. Esto es a los efectos de que el que supuestamente estaría comprando se evite que realmente se lleve un bien que en realidad nunca pagó y nunca se quiso vender. Entonces, es una simulación. El tema es cuando la simulación se hace para defraudar o, como decían recién, como fraude a terceros. El contradocumento es válido entre las partes, tiene plena eficacia, pero es inoponible a terceros de buena fe. Y esta asimetría entre las partes y los terceros de buena fe protege la seguridad del tráfico jurídico. Contradocumento, artículo 298. El contradocumento del artículo 298 contempla el supuesto en que las partes, luego de celebrar un contrato, por ejemplo, por escritura pública, acuerdan privadamente modificar sus cláusulas. Ese documento privado se llama contradocumento. ¿Qué artículo, profe, puede repetir? Sí, el artículo 298. Artículo 298. ¿Cómo es la prueba contra esos instrumentos? Bueno, hay un principio que es un principio restrictivo. Como regla, no se admite, de vuelta volvemos a la prueba testimonial, como regla, no se admite la prueba testimonial para contradecir el contenido de un instrumento público o privado. Admitir lo contrario generaría una intolerable incertidumbre. Con lo cual, el principio que uno quiere probar es, si uno quiere alegar que hay un contradocumento contra un instrumento público, no va, porque el instrumento público hace plena fe, tiene autenticidad per se. Contra el instrumento público tenemos los artículos 296, inciso A, y 296, inciso B. El inciso A dice que los instrumentos públicos hacen plena fe de los hechos cumplidos por el oficial público. Y solamente uno puede atacar un instrumento público bajo una acción judicial que se llama redargución de falsedad. Esa redargución de falsedad
se ataca el instrumento público. Se dice que es falso y con la testimonial solamente no alcanza. Entonces, tenemos contra el instrumento público, redargución de falsedad. La redargución de falsedad ataca los hechos cumplidos por el oficial. Los hechos cumplidos por el oficial. Y el artículo 296, inciso B, lo que ataca son las declaraciones, el contenido de ese instrumento público. Y las declaraciones sí pueden ser atacadas por cualquier medio, sin necesidad de iniciar una acción de redargución. Pero si se ofrece prueba testimonial para atacar el contenido del instrumento, no al instrumento en sí, que era el artículo anterior, 296, inciso A, se admite la prueba testimonial en el segundo caso, en el 296, inciso B, pero se aprecia con mayor rigor. Eso es el instrumento público. Y contra el instrumento privado tenemos el artículo 319. El artículo 319 entrega al juez la apreciación del valor probatorio. El artículo 319 entrega al juez la apreciación del valor probatorio. ¿Y qué es lo que el juez va a observar? Bueno, va a observar la congruencia, la precisión técnica, los usos del tráfico, las relaciones precedentes, la confidencialidad o confiabilidad del soporte y los procedimientos técnicos. Entonces, cuando se ataque un instrumento público, el que va a valorar la prueba va a ser el juez. El juez va a valorar toda la prueba y va a utilizar ciertos parámetros para valorarla, que son los que les expresé: congruencia, precisión técnicas, la confianza del soporte, las relaciones precedentes, etc. ¿Hasta acá vamos bien o hay dudas? ¿Vamos bien? Bueno, vamos bien. Sí, bueno, Sí, muchas gracias. sí, profe. Vamos todavía. Igual si puedo después les paso el PowerPoint que la verdad estaba bastante lindo, lástima que no se pudo pasar. Prueba del pago. ¿Cómo probamos que efectivamente se hizo un pago? La regla general está en el artículo 895. El pago puede probarse por cualquier medio, salvo que las partes hayan dicho lo contrario o que la ley diga lo contrario. Y si hay que hacer una diferencia o se puede hacer una diferencia con el artículo 1019 que acabamos de ver. La diferencia con el artículo 1019 es la restricción para contratos de uso instrumental no se aplica al pago. Es decir, que los contratos de uso que usualmente se instrumentan de una determinada manera, no pueden probarse con cualquier medio. Y con respecto al pago de obligaciones de dar dinero, acá tenemos un rol principal que es el recibo como medio de prueba. El recibo es la prueba directa y suficiente. Y sin recibo, la prueba se aprecia con un criterio muy riguroso. Es decir, si es una obligación de dar suma de dinero, lo más común es que uno exija un recibo o entregue un recibo. Y si no está el recibo, vas a tener que probarlo de una manera muy rigurosa para que no haya inequívocos y para que convenzan al juez de que efectivamente se hizo el pago a pesar de no tener la prueba por excelencia, que es el recibo. Luego tenemos la ley 25.345, que es el tema de la bancarización. Recuerden, estamos viendo temas de prueba y ahora estamos viendo una ley nacional que es la 25.345. Esta norma nos habla de pagos superiores. El pago, el monto está recontra desactualizado, y cuando los pagos son superiores a un determinado monto,
no surtirán efectos entre partes ni frente a terceros si no se realizan por medios bancarios o financieros. Entonces, si tiene que haber un pago por un monto determinado, que se actualizará conforme ley, ese pago que supera ese monto no surtirá efectos, consecuencias, ni entre las partes, ni con respecto a terceros, si no se prueba que fue realizado por los medios bancarios o financieros que la ley estipula. ¿Cuáles son los medios autorizados? Depósito en entidades financieras, giros o transferencias bancarias, cheques o cheques cancelatorios, tarjetas de crédito, tarjetas de compra o tarjetas de débito, facturas de crédito u otros medios que autorice el Poder Ejecutivo Nacional. ¿Cuál es el objetivo de esta ley 25345? Bancarizar la economía. También existe un impuesto que es el 0,6% sobre depósitos y extracciones, que se aplica en paralelo. Ok, entonces tenemos que determinados montos hay que hacerlos bancarios o a través de los medios bancarios. Y si no se hace por ese medio, que es prueba, no tiene efectos. Y aparte, el Estado también come de ahí. ¿Por qué? Porque se lleva un 0,6% de lo que se transfiere sobre depósitos, o sea, el que la pone, y extracciones, el que la saca. Y el incumplimiento de forma bancaria habilita al Estado a perseguir la infracción fiscal, pero esto no invalida la cancelación de la deuda civil. ¿Cómo estamos? 18:15, venimos bien. Luego tenemos como otro tema los modos de prueba procesales, que es lo que les comenté a la clase, al comienzo de la clase, que teníamos medios de prueba que están en el Código Civil y los modos de prueba que están en los códigos procesales. En cuanto a los modos de prueba... Perdón, profe, Sí. acá el bit dice que en 4 minutos se va a cortar. ¿Nos conectamos al mismo link? Sí. Y si no, ¿qué son? Y cuarto, y bueno, trataré de terminarla en 4 minutos. Igual no me queda mucho. Creo que llego en 4 minutos a terminarla. Okay. Y vemos con el tema de la asistencia. Gracias por el aviso. Gracias. No, por favor, gracias a vos. Con respecto a la prueba, entonces tenemos la prueba documental de los códigos procesales y la confesional. Documental es el medio natural de los contratos formales, que se asiente en un documento. Y la prueba confesional es lo que es la confesión de las propias partes, lo que las propias partes dicen. No sé si alguna vez vieron un expediente judicial. La prueba confesional es cuando se cita a una audiencia a que la propia parte que inicia el juicio se lo examinen con una serie de preguntas y que la propia parte es la que responde. No responde un testigo en la audiencia, sino que responde la parte. Esa es la prueba confesional, la confesión. Y luego tenemos la prueba testimonial. Y la prueba testimonial, ustedes ya se darán cuenta, son personas ajenas a las partes. Y como otros medios de prueba, también tenemos el reconocimiento judicial, que es cuando el juez inspecciona directamente el objeto litigioso, es decir, el juez va hasta el lugar donde sucedieron los hechos. Por ejemplo, una vez tuvimos un caso de ruidos molestos y fuimos con el juez directamente hasta el lugar en donde supuestamente sucedían los ruidos para verificar si realmente eran molestos o no. Otros medios de prueba tenemos la prueba pericial, que está en los artículos 457 a 478 del Código Procesal. Los peritos son expertos en determinadas áreas. Tenemos peritos caligráficos,
que ven el tema de la firma del contrato, contables, el estado de la cuenta, pericial informático o pericia informática, que autentican los documentos electrónicos, etcétera. Luego tenemos la prueba informativa, son los artículos 396 a 403 del código, que son informes, pedidos de informes. Cuando me quedan 2 minutos, vamos que venimos, 2 minutos. La prueba informativa son pruebas de informes, es decir, se libran oficios a las instituciones públicas o privadas sobre temas que estén discutidos en el expediente con relación al contrato. Y como síntesis, como cierre de esta clase, tenemos 4 ideas fuerzas. La regla de oro, que es el artículo 1019, que la prueba es todo medio apto para lograr razonable convicción. El segundo elemento son los contratos formales probatorios del artículo 1020. Luego, el tercer paso es el principio de prueba instrumental, que lo vimos, que es la llave de acceso a todos los medios de prueba, pero que no prueba por sí el contrato. El cuarto elemento que vimos fue el contradocumento del artículo 298, que resulta eficaz entre las partes, pero que es inoponible. Y nos queda casi nada. Los despido y